Martes 24 de marzo, muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la política, turno para Izquierda Unida. Nos acompañan esta noche en los platos de 12 Televisión la señora Manoli Santos, miembro de esta formación en el Viso. Muy buenas noches y bienvenida a este programa. Buenas noches. Y el señor Paco Algaba, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento Bisoño. Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo un mes más. Bueno, voy a empezar por un tema que es orden del día, con el que estábamos hablando a micrófono cerrado, y esa convocatoria de elecciones andaluzas que se conocía la noche de ayer, 17 de mayo, día de elecciones, justo después, decíamos a micrófono cerrado, de la fiesta de la Santa Cruz del Viso y antes del Rocío. Bien, desde Izquierda Unida de todas formas entendíamos que podía ser en cualquier momento la convocatoria por todas las circunstancias y situaciones políticas que vive nuestra comunidad autónoma y por lo tanto en el momento más inesperado efectivamente sabíamos que el señor Moreno Bonilla pues podía lanzar la convocatoria. Así ha sido. Y desde Izquierda Unida lo único que nos planteamos, pues bueno, ya también veníamos trabajando un poco de la posibilidad de candidatura única de toda la izquierda del PSOE. Seguimos trabajando, lo único que la convocatoria va a suponer que haya que agilizar mucho más toda la gestión y la trámite en que está corriendo. Esperemos y este portavoz pues lo que desea efectivamente que llegue a buen puerto todas las gestiones que se están haciendo para ir en una candidatura lo más unida posible y que seamos capaces pues de dar el golpe de efecto de que el señor Moreno Bonilla pues pierda por lo menos la mayoría absoluta. Hay razones suficientes políticas y sociales en Andalucía para entender que Moreno Bonilla tiene que perder la mayoría porque es la única forma de poder mejorar la gestión que se ha hecho en estos 4 años. Por lo tanto, esperemos que efectivamente la tarea y el trabajo que vamos a hacer desde Izquierda Unida dé un resultado adecuado y sobre todo que la sociedad andaluza pues empiece a tener optimismo de que sí es posible hacer alguna cosa importante donde los andaluces y las andaluzas pues estén más o menos contentas y satisfactorias con lo que a la izquierda del PSOE seamos capaces de hacer para el 17 de mayo. Todos los informativos decían esta mañana que bueno, se barajaba Maillo como candidato en Andalucía. Esa posibilidad entra, ¿no?, dentro de eso que está organizando la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, ¿no? Sí, porque hasta hoy al menos todos los grupos que estamos intentando ir unidos en Andalucía prácticamente pues no hay duda de que puede ser Antonio Maillo el candidato de nuestra posible candidatura unitaria. Es una persona que ya se conoce en Andalucía, es una persona que al menos a la hora de trabajar por la unidad ya demostró anteriormente también cuando nos presentamos con Podemos en Andalucía, que luego fue adelante por Andalucía con los compañeros y compañeras de Cádiz, de Teresa Rodríguez, y por lo tanto al menos eso sí genera optimismo en cuanto a la futura candidatura y que sea de consenso el candidato o la candidata. En principio parece ser que puede ser Antonio porque nadie lo pone en duda. En cualquier caso, como ha dicho, los tiempos se han acortado. Decíamos a micrófono cerrado, quizá en 20, 30 días las elecciones, de lo que a lo mejor se barajaba en el calendario. En cualquier caso, se precipita, como bien dice, la presentación del candidato, así que ¿para cuándo lo habrá encima de la mesa? Porque del Partido Socialista ya lo sabemos, falta Vox, y el Partido Popular evidentemente vuelve a presentarse Juanma Moreno, ¿no? Exactamente, pero bueno, nosotros más o menos desde Izquierda Unida ya se propuso Antonio Maillo, no había nada en contra y por supuesto en el momento en que estamos, la verdad es que ponerse ahora a lo mejor a intentar modificar a posible candidato o candidata pues puede ser que impedir efectivamente elaborar un programa para Andalucía en condiciones, elaborar unas candidaturas que seamos los hombres y mujeres que den la cara en cada una de las provincias de Andalucía y que seamos capaces
precisamente de generar ilusión a los andaluces y a las andaluzas. Bueno, pues pasamos a otras cuestiones, esta ya en el ámbito local, aunque me gustaría también abordar el tema de la guerra de Irán en Irán, al final del programa por lo menos, y más que de la guerra en Irán, habla de las consecuencias económicas, ¿no?, en nuestro país principalmente. Pero vamos a hablar de algo que nos cae muy cerquita, porque los primeros trenes para el tranvía de Alcalá ya llegaban la pasada semana. Según la Junta de Andalucía, estaría para finales de 2020, o para este primer semestre de 2026 ya estaría en funcionamiento el tranvía. Como decía, el compromiso de la Junta de Andalucía para que antes de fin de año ya esté la puesta en funcionamiento. En cualquier caso, cabe a lo mejor preguntar qué hay de esa lanzadera, o si Izquierda Unida sabe algo de esa lanzadera que se decía que se iba a poner para conectar el Viso con ese tranvía que conectará a su vez con el metro de Sevilla, ¿no? Bien, el tema del transporte con respecto al Viso, fundamentalmente a la zona, a nuestra comarca, y de lanzadera con respecto al futuro tranvía, tendríamos que decir desde el Grupo Municipal y desde Izquierda Unida que la verdad es que en Andalucía a lo mejor conviene hacer elecciones todos los años, porque desde que se preveía que las elecciones ya tocaba, a partir de ahí el gobierno andaluz pues, ha intentado resolver todo lo que no se ha resuelto en los 7 años que lleva de gobierno el señor Moreno Bonilla. Y yo pongo en duda de que el tranvía de Alcalá se ponga en funcionamiento antes de final de año, pero ya estamos en pre-campaña y por lo tanto efectivamente nos van a lanzar que sí va a ser a final de año. Una vez que pasen las elecciones pues ya veremos el proceso y la lentitud con la cual va esa medida. Estamos viendo desde primero de año también del gobierno andaluz de que se va a contratar enormemente médicos y sanitarios para resolver la situación de crisis sanitaria que tenemos en Andalucía. Estamos viendo dentro de las medidas adicionales sobre la guerra y sobre las inundaciones que hubo, en el cual van a tomar una serie de medidas, tanto económicas y sociales, que todo efectivamente, aunque sea necesario, todo se ve en que estamos en pre-campaña y por lo tanto me va a permitir que ponga en duda esa puesta en marcha antes de fin de año. Y luego con respecto a la lanzadera del Viso hacia Alcalá, este grupo municipal ya elaboró una moción al ayuntamiento que fue aprobado por unanimidad de cómo mejorar la situación de las líneas de autobuses de cara a Sevilla y también con una lanzadera de cara a la Universidad Pablo Olavide. Esa moción ha quedado prácticamente, aunque fue aprobada por unanimidad, pues parece ser que el equipo de gobierno local pues la dejó en el cajón y ahora de vez en cuando sale el Grupo Socialista diciendo que están reivindicando la mejora de los servicios públicos del transporte. Eso hace que precisamente pongamos en duda de que este equipo municipal que tenemos en el Viso sea capaz de gestionar y, como yo digo, de dar un golpe de efecto en el consorcio de transporte para mejorar el servicio público interurbano y que sea capaz además de conseguir una lanzadera específica de cara al tranvía de Alcalá de Guadaira. O sea que tampoco hay pleno este jueves. No sé si este tema a lo mejor, porque era noticia la semana pasada, lo del tranvía, lo vuelve Izquierda Unida a plantear. Sí, bueno, desde Izquierda Unida lo que planteamos es que en los sucesivos plenos le vamos a ir recordando al equipo de gobierno las distintas mociones que hemos presentado, ya no solo desde Izquierda Unida, sino de otros grupos políticos también, para que el por qué están esas mociones metidas en un cajón y que la verdad es que no se están desarrollando adecuadamente. Eso vamos a seguir insistiendo y efectivamente de cara al pleno podemos empezar eso, porque además hay una moción del Partido Popular sobre el tranvía, que por cierto todavía no lo hemos leído como grupo a fondo, para ver lo que vamos a manifestar, pero en principio la vemos positiva con respecto
a todo esto que estamos hablando. El tranvía de Alcalá, la lanzadera y la mejora del servicio interurbano Viso-Sevilla. Hablando de transporte, el Partido Popular también hace un par de semanas lanzaba en redes sociales, concretamente en Facebook, un tema sobre el transporte, en este caso sobre el transporte de cercanía, para que los bisueños y bisueñas, en este caso, ¿no?, se unieran al acuerdo que hay el acuerdo del tren de cercanías para la provincia de Sevilla. No sé qué opina en este tema Izquierda Unida. Sí, eso es lo que acabo de decir. Es lo que acabo de decir. Cuando ha dicho lanzadera, tranvía y... Exactamente. Al pleno que se va a celebrar pasado mañana, el propio Partido Popular presenta una moción con respecto a eso. Pero que incluye las tres cosas, entonces. Es que nosotros, al preguntarle al Partido Popular en la anterior tribuna, decía que una cosa era lo que ellos proponían en ese acuerdo de trenes de cercanía para la provincia de Sevilla, otro era el tranvía, y claro, otra cosa sería la lanzadera que uniría con el tranvía, ¿no? Pero que al final se va a discutir conjuntamente. Entendemos que son situaciones complementarias. Es decir, si no hay tranvía, ¿para qué queremos la lanzadera? Si va a haber tranvía, es necesario la lanzadera. Pero eso no quita la mejora del servicio que tenemos interurbano, que era lo que la moción de Izquierda Unida, cuando se presentó, es lo que se pretendía. Y hasta ahora, la verdad, no nos consta nada, porque además cuando en el último pleno le preguntamos al señor alcalde que por qué dentro de la dación de cuentas no informaba sobre la participación en estos consejos, Consejo del Huesna, en consejos del consorcio de transporte, decía que bueno, que como eso es un tema exclusivo del señor alcalde y este alcalde no quiere informar al pleno de estas circunstancias, pues la verdad es que nos quedamos todos un poco sorprendidos. Es decir, que el señor alcalde no quiere informar de cuáles son las reivindicaciones y las gestiones que se hacen en los consejos extramunicipales donde participa el equipo de gobierno, pues me parece un poco impresentable. Bueno, pues hablamos ahora de otro tema que en la zona de aparcamientos de calle Corredera, que se han permutado por los terrenos de Invirsa. Se han cogido y se han mejorado y adecentado estos terrenos para mejorar, decía el Partido Socialista, la zona de aparcamiento, darle más visibilidad, aprovechar más la zona, hacer una entrada y salida para que hubiera menos peligrosidad a la hora de acceder a la carretera, y también una zona peatonal por la calle O'Donnell. Y esto, decía también el Partido Socialista, tanto en cuanto se tiene previsto que a corto o medio plazo se hagan las viviendas a precio asequible, que se anunciaba que era una veintena de, si no recuerdo mal, de viviendas que se anunciaba por parte del Partido Socialista, ¿no? ¿Cómo ven esto como algo positivo que se tenía que hacer? O al contrario, como decía el Partido Popular, es hacer un gasto en esta zona cuando lo que se debería es buscar la financiación para las viviendas. Sí, desde Izquierda Unida, cuando se llevó este asunto a aprobación inicial, esta permuta de terreno, nosotros estuvimos de acuerdo en que este tipo de permuta, por dos razones fundamentales: porque hacía falta suelo urbano para cederlo y hacer viviendas sociales, que en el viso ya era necesario, y por lo tanto eso lo entendíamos positivo. Luego la permuta con la parte de Invirsa, entendíamos que Invirsa, efectivamente, todo el solar de Invirsa era necesario la reestructuración y catalogarlo de distintas formas urbanas, y en el pleno nosotros dijimos las alternativas que se le podían dar, y era necesario. Por lo tanto, la aprobación inicial. Luego le hemos visto una serie de inconvenientes que sí yo quiero destacarlo, que es, en primer lugar, este equipo de gobierno, la única gestión que se ha hecho es mejorar el adecentamiento como aparcamiento de la calle Corredera, pero la verdad es que hasta ahora no hemos visto ninguna iniciativa para efectivamente intentar ceder esos terrenos para las viviendas públicas,
que en teoría debería de ir ya haciéndose o al menos preparándose. Y luego hay otra circunstancia que la vemos un poco negativa en ese sentido, y es que en los presupuestos del 2026 se han recogido 100.000 euros para adecentar el solar de Invirsa con el fin de facilitarle. Bueno, el alcalde del Viso y secretario general del Partido Socialista decía que lo que había presupuestado era 80.000 euros, que con eso era más que suficiente. Bien, vamos, yo tengo aquí los presupuestos. Lo digo porque preguntaba por los 500.000 euros que había de inversiones, decía no tenemos bastante con 500, sino que con 80.000 que es lo que... No, una cosa son los 500.000. Sí, que eso es lo presupuestado general para inversiones. Y otra cosa es los 100.000 que ya se han previsto en el 2026 para adecentar el solar de Invirsa, pero para la persona, la empresa que ha permutado con el Ayuntamiento de Suelo Urbano. Por lo tanto, es una situación... Perdone, pero yo le había entendido al señor Santos que la empresa que se va a hacer con los terrenos tenía que decentar esa zona, por lo menos la retirada de amianto la tenía que hacer esa empresa, y luego la otra parte le quedaría al Ayuntamiento Bisueño. Bien, pero eso lo habrá dicho el señor alcalde, pero según los presupuestos no están recogidos. El convenio de permuta no está tampoco recogido esos detalles. ¿Que es posible que sea así? Pues sí, y me parece muy bien. Pero lo que está claro es que mientras en este pueblo los presupuestos del 2026 tenía que haber habido una serie de partidas para favorecer y mejorar zonas urbanas, y no se han recogido en presupuesto, pero sin embargo sí se recogen 100.000 euros para adecentar ese solar, precisamente para facilitarle a un privado la venta o el alquiler o el uso de ese terreno. Eso es lo que nosotros estamos viendo negativo, que es la gestión en sí del equipo de gobierno en ese sentido. Por lo tanto, los presupuestos lo que recogen son 100.000 euros de adaptación de ese solar. Sin embargo, no recoge presupuestos de cómo van a ser las viviendas, cómo se van a pedir las subvenciones, cómo se va a colaborar con el gobierno, Diputación, gobierno andaluz y gobierno central para promocionar precisamente esas viviendas. Eso es lo que no está, y eso para Izquierda Unida es lo importante. Más o menos entonces lo ven como el Partido Popular, ¿no? Que se ha descentado la calle Corredera, pero que no ven, por tanto, en un corto o medio plazo, como se dice por parte del Partido Socialista, la construcción de viviendas. Efectivamente no se ve, entre otras cosas porque tampoco se está poniendo mucho interés en hacer un plan de suelo urbano que desarrolle, que podamos ofrecer a los organismos superiores y que podamos entrar en los distintos planes de vivienda de las distintas administraciones, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno Central. Pues hay otro tema que es la zona ganadera, de la que venimos hablando todo este mandato, yo creo recordar. Preguntando por este tema al Partido Socialista en este espacio, decía que los fondos vendrán cuando se envíe ya el proyecto definitivo, que no se había hecho antes o no se había enviado antes porque se corría el peligro con todos los inconvenientes que se han ido encontrando, de que si se mandaba, vinieran los fondos, hubiera que empezar la obra, que tiene un plazo de 8 meses a un año, y que por tanto se perdiera esos fondos. Que en cualquier caso se estima que que vinieran antes del verano, que en verano se licitaran y de que comenzaran los trabajos a fin de año. No sé si ustedes conocen más al respecto, porque el Partido Popular, por ejemplo, en este mismo espacio hablaba de que las reuniones, por ejemplo, con los vecinos, de las que también se hablaban, para explicarle caso a caso la problemática que existía, que se producía más tarde de lo que en principio se solicitaba. Sí, efectivamente, esto de la zona ganadera, que es eterno en este pueblo, con todos los equipos de gobierno que han pasado por el ayuntamiento, pero desde luego este equipo de gobierno, una vez que había decidido y quería demostrar voluntad e interés en normalizar toda aquella zona,
pues la verdad que había un desatino detrás de otro, ¿no? En principio discutían con los propietarios que aquello no era suelo urbano, luego ya se demostró que sí era suelo urbano y que además estaba recepcionado, por lo tanto el ayuntamiento era la primera entidad que tenía que desarrollar esa zona. Luego el equipo de gobierno, pues a la hora de elaborar el proyecto, siempre se ha dicho que las cosas de Palacio van despacio, pero las cosas de este ayuntamiento van todavía mucho peor. No es posible que más de un año para poder al menos normalizar un proyecto mínimo de por dónde encauzar esta situación. Y luego por parte del equipo de gobierno parece ser que tampoco hay, digamos, la autoridad que debe de haber en un equipo de gobierno, en un ayuntamiento, para hacer que las distintas empresas, como es el Huesna, como es Telefónica, o hoy como se llame, y como son las empresas de servicio, que tienen que reestructurar bien el tema, todavía no han conseguido ponerse de acuerdo a ver cómo mejora toda la instalación que hay allí. Eso es lo que los técnicos explicaron en las últimas reuniones que hubo, de hace 15, 20 días, pero la curiosidad es que al final en esas reuniones de forma informal convocan a los vecinos de algunas calles, no de todas. No lo entiendo por qué. Hay calles que no convocan a los vecinos para informar de esa situación. Y luego la excusa que le dan a los vecinos es, primero, que está habiendo dificultad con estas empresas que estoy diciendo, y por lo tanto me extraña que el equipo de gobierno le diga a los vecinos que es que estamos teniendo dificultad con las empresas y que estamos... Pues yo creo que el ayuntamiento como autoridad y como administración pública tiene que exigir. Y de acuerdo a los técnicos, pues le tendrá que decir a la empresa cómo tienen que funcionar. Y luego el tema de los recursos económicos para PANE. En principio la idea era pedir un préstamo reintegrable por los impuestos locales de 2 millones de euros, que prácticamente no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. ¿Y eso qué significa? Que puede haber partes de razón en decir, hombre, es que si lo pedimos y nos lo dan, si no tenemos los proyectos, no podemos empezar la obra, pues vamos a tener que ir respondiendo al préstamo sin ni siquiera empezar la obra. Yo creo que es que en un ayuntamiento, en un equipo de gobierno con 10 liberados, con no sé cuántos técnicos, no sé con cuántos funcionarios enchufados y no sé con cuántas historias, que llevemos ya más de un año ofreciéndole a los ciudadanos que esto se va a solucionar, se va a solucionar, se va a solucionar. No lo entendemos desde Izquierda Unida. Bueno, pues ya hay inventario municipal, o por lo menos preguntado al Partido Socialista por ese tema, nos decía que ya hay inventario municipal a la falta de que se vuelque en el programa, o por lo menos eso decía hace un mes en este espacio, en el programa Gestiona del Ayuntamiento de Bisoño. No sé si ustedes saben más acerca de este tema, porque lo único era el que se volcase ese programa, ya que ese inventario municipal lo ha hecho, si no me equivoco, una empresa externa del ayuntamiento. Sí, vuelta a decir, es decir, con la capacidad de gestión que presumía este equipo de gobierno, al final hay que buscar una empresa externa para terminar un proyecto que está desde el 2001, El último inventario que se hizo en este ayuntamiento fue en el 2001 y se tenía que haber ido actualizando al menos. Y ahora, pues después de mucha insistencia, y los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo nos habrán escuchado decir al Grupo de Izquierda Unida que el inventario de bienes cuándo y cómo. Es decir, llevamos ya tres presupuestos, quiero recordar, y cada vez que hemos hablado de los presupuestos, pues hemos dicho que faltaba precisamente como fundamental el inventario de bienes. Eso por fin viene. Es verdad que eso hay que estudiarlo más a fondo, pero sí tiene una serie de cuestiones curiosas. Por ejemplo, hay una serie de solares, patrimonio municipal, que desde el Grupo Izquierda Unida estamos estudiando si esos terrenos y esos solares se pueden ofrecer para viviendas públicas. Y estamos estudiando si efectivamente la zona ganadera como tal
está recogido en patrimonio y con qué carácter está recogido. Y estamos estudiando pues una serie de cuestiones para ver precisamente cómo mejorar toda la situación urbanística y de servicios que debe de tener nuestro pueblo. En todas estas circunstancias, en el Pleno explicaremos algunas cuestiones, pero también tenemos dudas de que no todo el patrimonio esté recogido, es decir, que haya algunas cuestiones que se hayan quedado en la comisión informativa. El señor alcalde dice, no, lo que está sin recoger en patrimonio que llevamos a Pleno son las últimas adquisiciones dentro de este año. Y desde este portavoz, pues al señor alcalde se le dice, pero vamos, eso es lógico, eso no es donde Izquierda Unida quiere entrar. Donde Izquierda Unida quiere entrar es si están todos los solares públicos recogidos y bien registrados para tenerlo en condiciones, si todo el patrimonio municipal está bien recogido, sean muebles o sean inmuebles, y donde efectivamente sirva de balance patrimonial que debe de tener la contabilidad municipal. Eso es lo que hace que desde Izquierda Unida tengamos que, de aquí al jueves, estudiar todos estos detalles y además seguiremos haciendo seguimiento de que ese inventario efectivamente se vaya actualizando, vaya mejorando y se vaya, vea que el pueblo del Viso vea que este ayuntamiento en cuanto a patrimonio está bien dotado. Ha hablado mucho de en el próximo pleno vamos a hablar, porque este tema va en el próximo pleno entonces. Va al pleno, va como punto del orden del día. Pero la presentación del inventario municipal. Sí, el punto 3. Aprobación se procede de actualización e información de inventario de bienes. Pero claro, ustedes no saben si ya se ha volcado o no entonces en el programa de gestiones, como decía el Partido Socialista, que decía que estaban a la espera simplemente de que se volcase en el programa de gestiones. Que no, en principio el programa de gestiones, teniendo en cuenta que nosotros teníamos como grupo político, todos los grupos teníamos acceso semilibre para acceder a muchas cuestiones, como desde hace meses el equipo de gobierno nos ha cortado el acceso a todas estas cuestiones, pues la verdad que tenemos que ir pidiendo. Pero en la documentación del Pleno sí parece ser que está más o menos completo, en la documentación del Pleno. Y me imagino que en el Gestiona lo tendrán que colgar una vez que quede aprobado en el Pleno. O sea que no está todavía. Pues ya por adelantar, porque como ya se ha referido en un par de ocasiones al pleno de este jueves, ha hablado de que va el tema del transporte, ¿no?, con una moción del Partido Popular, y ahora ha hablado también de que ese inventario municipal se lleva también al plenario. Algunos puntos más de relevancia, porque lo único que he podido ver por encima antes del programa, que me ha llegado la convocatoria, que son 8 o 9 puntos más las daciones de cuenta, ¿no? Efectivamente, la dación de cuenta de todas formas, como otras veces, cuando llegue al ayuntamiento nuevamente te remito... No, si me ha llegado la convocatoria, lo más que he podido ver por encima que son 8 o 9 puntos. Bien, efectivamente, son en total son 12 puntos. A 12 puntos. Pero, en cualquier caso, aparte de esos dos temas, ¿alguno más de relevancia? Porque, por ejemplo, lo digo porque como en el primer trimestre se decía que se iban a presentar también la liquidación presupuestaria de 2025, no sé si también eso llevará a pleno. Que tenía que ir a pleno antes del día 30 de marzo, pero bueno, conociendo cómo se elaboran los presupuestos, las cuentas de este ayuntamiento y los presupuestos, pues la verdad es que seguramente no lo presenten a lo mejor en Navidad, deprisa y corriendo, porque haya que pedir alguna subvención. Es decir, que en este pleno no va las cuentas del 2025, que en teoría debería de ir. ¿Algún punto más relevante, por ejemplo, que usted quiera mencionar? Porque no sé si, por ejemplo, Izquierda Unida lleva algún tema o alguna moción también. No llevamos moción ninguna. Hay un par de puntos que tanto las mociones del Partido Popular como algunos de los puntos vamos a estar a favor de ellos, y uno de ellos es importante, eso sí, que es la modificación de las normas subsidiarias, puntual, una modificación puntual para limitar las instalaciones de salones de juego dentro del casco urbano. Bueno, que ese tema ya fue a pleno, ¿no? Eso fue a pleno en una moción del PSOE que apoyó Izquierda Unida,
y que, va ahora lo que es la modificación, porque es necesario, no es lo mismo la moción, sino que la modificación para que quede recogida en las normas subsidiarias. Pues vamos a seguir con otro tema y en vez de hablar de este pleno que nos sigue, es decir, de este juego, vamos a hablar del pleno ordinario que tuvo lugar en enero, porque quiero hablar de ese pago de facturas a proveedores con el que votó en contra Izquierda Unida. El Partido Socialista dijo aquí en este espacio que la oposición siempre encuentra excusas para no pagar, o para no aprobar este tipo de puntos, que además no es la primera vez que se lleva a pleno, y que en otras instancias o en otras administraciones también se hace uso de reconocimientos extrajudiciales de crédito. Pues sí, efectivamente, la última la votamos en contra, en otras veces nos hemos abstenido y en otras veces hemos votado a favor. Pero qué curioso que después, a 2 meses de aprobar los presupuestos, ya en este pleno vuelve ahí 2 puntos de pagos extrajudiciales en marzo. Y además con el reparo del señor interventor. ¿Por qué razón? Porque no hay consignación presupuestaria, o porque no están revisadas las facturas, o porque las facturas vienen tarde, o varias razones por las cuales la intervención de eso. Y entonces nos obliga en el pleno a tener que levantar el reparo contra la opinión de la intervención. Y además sin justificación. No es posible que nos lleven dentro de los puntos que nos llevan, por ejemplo, pagar a gasolina y energía en estos momentos, cuando eso debería estar recogido en presupuesto y por lo tanto el propio trámite de pago de facturas. No es lógico que nos introduzcan facturas del año pasado que no sabemos ni cuándo ni cómo llegó al ayuntamiento. Todos esos reparos que pone el señor interventor, luego quieren que el pleno, como tienen mayoría absoluta además, reparan, le discuten al señor interventor y le levantan el reparo, cosa que es una situación bastante irregular. Y que no presuman de que todas las administraciones lo hacen o que todos los ayuntamientos lo hacen, porque ningún ayuntamiento en el año 2025 o año tras año llegan a más de 100 modificaciones presupuestarias. Por lo tanto, eso es una gestión inadecuada de los bienes y de los recursos de este ayuntamiento. Pasamos a otro tema, vamos a hablar de la Comunidad Energética Toda Sevilla. Ese es un tema que ya se tocó hace bastante tiempo en los plenos, en un pleno ordinario. Y el Ayuntamiento de El Viso, ha pedido a los vecinos y vecinas que se informen acerca de esta comunidad energética después de que en la Plaza de Abasto y en el Pabellón Nero se instalasen las placas solares, porque dicen servirá a las personas que no disponen de acceso propio a energías renovables a que se puedan adherir a esta iniciativa y beneficiarse de una energía más económica, estable y compartida. Yo no sé si Izquierda Unida en ese pleno votó en contra o se abstuvo o votó a favor de esta comunidad energética, no lo recuerdo, pero sí sé que es una comunidad energética que sí ha estado criticada por otros grupos de la oposición. Yo quiero recordar que Izquierda Unida lo que hicimos fue abstenernos. Fue una abstención porque entendíamos positiva, el fondo de la cuestión la considerábamos positiva, pero no veíamos garantía de que eso se pudiera desarrollar adecuadamente. Y ahí fue aquella situación. Yo entiendo que lo que se planteaba en aquel pleno y lo que desde el equipo de gobierno se quiere seguir insistiendo puede ser positiva para la población y sobre todo para los vecinos y vecinas. Y si somos capaces de desarrollarlo, pues habría que decir, pues adelante. Pero esto hace ya más de un año, hace más de un año que se aprobó y la verdad es que ante la opacidad que tiene este equipo de gobierno con respecto a las gestiones que se están haciendo, pues la verdad es que Izquierda Unida tampoco tiene conocimiento hasta dónde han desarrollado lo que se aprobó en pleno.
Pues también el Ayuntamiento en redes sociales publicaba la pasada semana que los trabajos de la carretera 8100 se ha hecho por parte de la Junta de Andalucía, y una de las carreteras, yo creo que Izquierda Unida, si no me equivoco, llevó una moción al respecto junto con otra carretera más, una era de Diputación y otra era de la Junta de Andalucía. La de Diputación ya se hizo y ahora se ha hecho la de la Junta de Andalucía, aunque por parte del Partido Socialista se critique que no haya habido una comunicación al Ayuntamiento y que la señalización de corte de tráfico no ha sido la adecuada, ¿no? Bien, vamos, la noticia, efectivamente, yo creo que si el equipo de gobierno también actuara de otra forma, pues podía al menos haber dicho que esto era una reivindicación, aunque lo hubiera dicho como corporación colectiva, pero era una reivindicación que se hizo en un pleno a propuesta de Izquierda Unida. Efectivamente, hubo una moción de Izquierda Unida donde se planteaba y se exigía a las dos administraciones, Diputación, porque la carretera prácticamente es la misma, para nosotros es la misma, porque es la carretera que va de Carmona hasta Utrera y nosotros nos coge la carretera La Vega. Hay una parte que es de Diputación, que efectivamente cuando presentamos nosotros la moción, el equipo de gobierno lo que hizo fue darnos una información de que Diputación sí estaba cumpliendo, después de 4 o 5 años, pero bueno, que estaba cumpliendo y que el resto que quedaba era de la Junta de Andalucía. Pues bueno, la Junta de Andalucía parece que hizo un poco caso a la moción que se aprobó en el Ayuntamiento, en la corporación, y la han mejorado. Por lo tanto, bienvenido sea que efectivamente es una muestra más de que las propuestas que hacemos desde Izquierda Unida a nuestro ayuntamiento, igual que a otras administraciones, son positivas y que aunque sea a medio o largo plazo, al final se van haciendo. Pues ahora voy a preguntar por algo del grupo, porque, bueno, ha sido a principio de este mes, ya estaba bastante avanzada, pero Izquierda Unida ha celebrado también el 8M y lo ha hecho con una charla en la sede de esta formación, a cargo de la señora Pilar Plaena, que fue concejala también en el Ayuntamiento Bisueño, y que, bueno, pues habló del estado en el que nos encontramos muchas veces todavía las mujeres, ¿no? Sí, fue una charla bastante interesante sobre las mujeres, eran mujeres silenciadas, mujeres olvidadas, fundamentalmente en el ámbito literario y artístico, y la verdad es que fue bastante interesante. Hubo muchísima participación y nos estamos planteando pues seguir con ese tipo de charlas, no solo por el 8 de marzo, sino seguir dando ese tipo de charlas, porque la verdad es que no nos dio tiempo de abarcar la gran cantidad de mujeres y ahondar en el tema, porque hubo muchas preguntas y participación, la gran cantidad de mujeres que hubo silenciadas y que todavía en algunos momentos hay. Y queremos seguir profundizando en ese tema, en ese y en otros muchos temas, pero vamos a seguir dando charlas sobre ese tema. Y en cualquier caso también la campaña del 8M del Ayuntamiento de Bisueño, que le ha parecido, porque tanto el vídeo como también el manifiesto ha corrido a cargo de las mujeres con discapacidad del municipio, a las que se ha querido también visibilizar. Sí, entendemos que es importante visibilizar a las mujeres con discapacidad, porque las mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación por el hecho de ser mujer, que todavía, aunque nos parezca, y ahora sobre todo la gente joven, más joven, se cree que, bueno, que somos absolutamente iguales, que todo está conseguido y que todo está logrado, pero no es así. Hay muchos derechos que están ahora mismo peligrando y que están ahora mismo se están cuestionando, y las mujeres con discapacidad pues todavía han sido más invisibilizadas y más discriminadas que las mujeres con plenas capacidades. Por lo tanto, nos parece importante que se haya focalizado en ese tema, en las mujeres con discapacidad este año, y bueno, y entendemos que sí, que está bien haberlo hecho. En cualquier caso, bueno, una campaña que sigue siendo necesaria, sobre todo algo que acaba usted de apuntar, ¿no? Que es que hay muchos jóvenes que creen que esto no es un tema relevante, ¿no? Sí, porque actualmente, desgraciadamente, estamos sufriendo
un intento de involución en muchísimos aspectos, no solo en el tema mujer, pero fundamentalmente en el tema mujer, con el auge de la extrema derecha, tanto en España como en Europa, donde se están cuestionando muchísimos derechos que nos ha costado a las mujeres muchísimos años y muchísimas luchas. El tema del aborto, el tema de la identidad de género, el mismo tema, el propio tema de la violencia de género que se niega por parte de algunos grupos políticos, que bueno, que eso es innegable. De hecho, esta semana mismo ha habido varios casos de violencia de género y de violencia vicaria, que el tema de la violencia vicaria, aunque parezca que no es, pero sí es un tema también de violencia hacia la mujer, porque se intenta hacer daño a la mujer a través de los hijos. Por lo tanto, tenemos que seguir luchando muchísimo porque esos derechos que hemos conseguido y que están sobre el papel, muchas veces no están, están sobre el papel, en las leyes somos todos iguales, hombres y mujeres, pero en la práctica muchas veces no se dan. Entonces tenemos que seguir luchando porque eso no perdamos, no demos ni un paso atrás en ninguno de los derechos que hemos conseguido. Al contrario, que sigamos avanzando y que sigamos hacia una sociedad feminista que no es una sociedad donde prevalezca la mujer sobre el hombre, no, es una sociedad de iguales, porque muchas veces se nos tacha de esos son feministas, esos son lo que quieren es arrinconar a los hombres. No. Lo que queremos es una sociedad de iguales, que la mujer y el hombre estemos en el mismo plano de igualdad y que tengamos exactamente los mismos derechos, tanto sobre el papel como en la realidad y en la práctica. Y todo eso cuando ha salido el tema de la hermandad esta en la que... Bueno, eso salió ayer también, que bueno, que todavía yo no soy creyente ni soy practicante en Semana Santa, pero me parece que la que lo sea se tiene que revelar, nos tenemos que revelar todas, porque es que no podemos estar como si estuviéramos en el siglo XV, todavía cuestionando que las mujeres no tengan derecho a participar en una cofradía, en una hermandad o donde quieran participar, en plena igualdad con el hombre. O sea que a mí me parece bien que se intente, porque además es que es hasta inconstitucional bajo mi punto de vista. Que ahí se ha hablado mucho sobre este tema, ¿no? De que hay dos derechos entonces que entran en conflicto, bueno, como en muchas cosas, ¿no? Sí. En cualquier caso, como decía antes de finalizar el programa, me gustaría preguntar por el tema de la guerra en Irán y las consecuencias económicas, porque el pasado viernes, verdad que con retraso, porque pues, la señora Yolanda Díaz se cerraba con el presidente del gobierno para hablar sobre el decreto, que es intentase solventar la parte económica que afecta a todos los españoles, y al final, bueno, pues se acaban dos decretos, uno que más o menos ya se veía ver por dónde iban los tiros, y el otro es el tema de la vivienda, que también es lo que todos los grupos que conforman Sumar quería, ¿no? Que se congelase la subida de los alquileres en 2 años, ¿no? Creo que era. De todas formas. Sí. Un tema fundamental y que llevamos muchísimo tiempo peleando los grupos desde Sumar y desde otros grupos a la izquierda del PSOE, y el propio PSOE, pero es más reticente. Siempre hay, ahora se dice, hubo una plantada de Sumar en el Consejo de Ministros, precisamente porque desde el propio Grupo Socialista no se quería incluir ese tema. Es verdad que igual cuando vaya con validación lo tumban, porque el PP no está a favor de ese tipo de medidas, pero que es fundamental que la gente tengan, sobre todo las familias vulnerables, tengan asegurado su estar, su vivienda. Y el tema de la vivienda es un tema muy importante que no se está atajando, la gran problemática que hay en el tema de la vivienda,
porque nosotros hemos propuesto varias veces el tema de aprobar una ley de vivienda progresista donde se tope el precio de la vivienda, se tope el precio de los alquileres, se intervengan en las viviendas de uso turístico y todo eso, porque desgraciadamente, y antes hablábamos de la necesidad de viviendas sociales en el Viso, hoy el tema de la vivienda está absolutamente disparado, es absolutamente inaccesible para muchísima gente, no solo para la gente joven, que todavía no tiene, sino incluso gente que tiene ya una capacidad, digamos, económica y profesional. Bueno, en los espacios informativos de esta casa sacábamos una noticia el día de ayer lunes, en la que se decía que el tema de acceso a la vivienda ahora está siendo el alquiler de habitaciones, que incluso se dispara hasta 420 o 450 por una habitación, y es que la gente, sobre todo la gente joven, no pueden tener un proyecto de vida porque no pueden no ya comprar una vivienda, sino ni alquilar una vivienda, porque con un salario a lo mejor de 1.000 euros o 1.500 euros incluso, es que no te puedes alquilar una vivienda, porque si la vivienda te cuesta 800 euros, ¿con qué vives después? Es que ya incluso en los pueblos, que se dice en Madrid, en las grandes ciudades, no, es que hasta en los pueblos está ya la vivienda por las nubes, es casi imposible alquilar una vivienda. Y además hay muchos sitios donde, por ejemplo, grandes ciudades como Sevilla, Málaga es un auténtico problema, no hay viviendas en el mercado para alquilarla a la gente de Málaga se está teniendo que ir porque se dedica la vivienda al uso turístico y eso, desde luego, hay que limitarlo. Es verdad que nuestra comunidad vive mucho del turismo, pero no podemos echar a la gente de las ciudades para que se turistifique. Entonces, el problema de la vivienda es un problema profundo que creemos que hay que abordarlo de una forma integral. Pero en cualquier caso, como bien dice, hasta dentro de un mes, que no sabemos qué va a pasar en el Congreso, de momento, como se está aplicando el decreto, los que a día de hoy tengan que renovar el contrato, es verdad que se le va a congelar, pero hay incertidumbre entre los que, por ejemplo, después de un mes, ¿qué es lo que va a pasar? Los que tengan que renovarla después de ese mes, después de que pase por el Congreso, ¿no? Claro, porque nosotros, ya digo, pero eso lo tiene que... Y desgraciadamente se han tumbado ya varias veces el tema de la vivienda. Nosotros y los grupos a la izquierda del PSOE vamos a seguir insistiendo, pero desgraciadamente el gobierno es un gobierno en minoría que puede ir hasta donde puede ir. Y con el tema de la guerra, pues la verdad es que está afectando muchísimo no solo a España, sino a todos los países, aunque no nos esté afectando, que también podría llegar a afectarnos, porque tenemos ahí la base de Morón y la derrota, que la tenemos ahí al lado, y que entendemos y saludamos muy positivamente que el presidente del gobierno se haya plantado con el no a la guerra, porque nosotros entendemos que es una guerra ilegal e injustificada, porque hasta los propios asesores de Trump están desmintiendo las razones que argumenta Trump para ir a esta guerra, ya como hizo Estados Unidos en la guerra de Irak, que había armas de destrucción masiva, después se demostró que no las había, ahora se está demostrando que nada de lo que argumentaban para ir a la guerra es verdad. Lo que hay es un interés económico y un interés expansionista tanto de Estados Unidos como de Israel y de controlar el mercado del petróleo y demás. Es una guerra con un interés claramente económico, para nada le importa a Estados Unidos la situación de las mujeres, ni la situación del régimen de los ayatolás, ni nada de eso, sino simplemente le importa, además, ayer salía también en las noticias, que Trump, el propio Trump, su economía había aumentado, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero que había aumentado desde que comenzó la guerra. Bueno, siempre hay quien gana en momentos de conflicto. Y desgraciadamente la población es la que siempre pierde. Porque... Es que eso también es lo que me quiero ir. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, las medidas aprobadas van a repercutir positivamente en la ciudadanía? Porque, por ejemplo, se ha bajado un tanto por ciento el precio del gasóleo, pero también es cierto, y nos hemos desayunado ayer, nos desayunábamos hoy, con que hay muchas gasolineras que han aumentado el precio de la gasolina. Claro, luego el porcentaje sí se lo quitan, pero claro, si le han subido, las ganancias
siguen siendo las mismas, pero para el consumidor, que es el último, incluso con diferencia entre gasolineras de 1 euro, ¿no? Con lo cual, ¿hasta qué punto? Porque claro, se ha dejado a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia a que, bueno, vigile de alguna manera, pero ¿hasta qué punto eso se lleva a la práctica para que no repercuta? Y por el otro lado, bueno, sí, Sumar no está de acuerdo con que se rebaje el IVA, pero claro, la cesta de la compra, eso también sube. Si sube el transporte, sube la gasolina, sube todo. Si no, si sube... al final el consumidor, que es el último, lo va a notar y estamos hablando de solo de 1.000, de 1.500 el que lo pueda tener. ¿Hasta qué punto se puede? ¿Y en qué punto también va a beneficiar esas medidas que ha tomado el Gobierno? Sí, pero a los ciudadanos y ciudadanas lo que hay que dejarles bien claro es que con esta situación que estamos teniendo, las medidas sociales que se están haciendo, es que son medidas muy limitadas por el propio sistema de libre mercado, por el propio sistema capitalista y por el propio sistema de la Unión Europea, donde limitan a los países no poder legislar adecuadamente todas esas situaciones. Pongo un ejemplo, y es, se baja el IVA, pero sin embargo los empresarios siguen teniendo más beneficios. Cada vez que viene una crisis, ante las medidas sociales que se toman, al final terminan más beneficios en los empresarios. Por lo tanto, y pongo de ejemplo uno muy sencillo, yo ayer tarde intenté ir a llenar el depósito del vehículo y resulta que hay en el viso una gasolinera que desde la semana pasada que fue subiendo y todavía no ha movido. No, es que no está repercutiendo. Por eso mismo, si se deja, por ejemplo, a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, ¿hasta qué medida sirve lo que se ha aprobado? Pero a lo que yo voy, que es a lo que hay que decirle a los ciudadanos y ciudadanas. En los últimos decretos leyes, que uno fue aprobado, que fue la de las pensiones, y en otras medidas sociales había un decreto que en caso de crisis se pudiera limitar el incremento de precios. Y eso fue rechazado en el Parlamento por toda la derecha de este país. Ese decreto fue elaborado, el decreto ley fue elaborado por la parte del Gobierno de Sumar. Eso hay que decirlo a los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, que el propio Parlamento, la mayoría hoy de la derecha en el Parlamento rechazó donde se decía, un decreto ley donde se decía en caso de crisis los precios hay que limitarlos a tal porcentaje. Ni la gasolina, ni los alimentos, no pueden superar una subida impresionante como ocurrió con el accidente de Adamos, que los trenes, los autobuses y los aviones se dispararon. Entonces, desde el Gobierno... Es aprovecharse de las circunstancias. Efectivamente. Eso pasó con el COVID. Eso pasó con todas las crisis del volcán en Palma, eso pasó. Y sin embargo, cuando el Gobierno toma iniciativas que realmente pueden ser válidas, se tumba. La mayoría de la derecha pues lo rechaza. Pero yo no quiero dejar tampoco pasar una situación, porque parece ser que con las medidas sociales lo único que está quedando es que había un choque en el Gobierno de los dos socios de Gobierno. Y hay que decirle a los ciudadanos y las ciudadanas que, aunque los medios de comunicación, lo importante, como dicen los periodistas, lo importante no es que un perro muerda al hombre, sino que sea un hombre que muerda al perro. Entonces, lo importante es que los socios de Gobierno han estado dándose guantazo unos a otros para tomar las medidas sociales que realmente necesitamos. Yo os quiero dejar aquí que en este Gobierno de coalición efectivamente no solo ha habido choque el Gobierno de coalición ha tenido que sacar una serie de medidas sociales desde el COVID para acá, en el cual ha habido choque entre los socios de Gobierno, entre otras cosas porque el PSOE se ponía dura en ese tema. Y voy a describir algunos nada más. Muy rápido porque ya nos queda muy poco tiempo. Reforma laboral, reforma de pensiones, ley de sanidad y de universalidad de atención sanitaria, decreto de limitación de salas de juego, por ejemplo, que es una de las cosas que llevamos aprendiendo en el viso, los gastos militares. En todas estas medidas que el Gobierno de coalición se ha tomado,
ha habido siempre choque y ha habido discusiones. Lo que ocurre es que no han salido a la calle porque en el momento estamos prácticamente a un año electoral. Y el choque y la discrepancia y diferencia que haya entre los socios de gobierno hay que destacarlo para la derecha seguir demostrando que hemos tenido un gobierno débil. Pues no, señor, hemos tenido un gobierno fuerte donde se han tomado una serie de medidas que, de acuerdo a todas las circunstancias que hemos tenido que sufrir desde el 2020 con el COVID para acá, si hubiera sido un gobierno de derecha, este país hoy tendría 5 millones de parados y tendríamos toda una serie de medidas en las cuales los pensionistas no podían cobrar lo que se está cobrando, no se están resolviendo las pensiones. Pero bueno, señor Gaba, eso también es como decir viene el coco eso no se puede demostrar tampoco, quiero decir, es como decir si no viene el coco, ¿no? Bien, pero ahí están, es decir, pero las medidas se han tomado y cada las propuestas sí, digo cada una de las medidas que se han tomado. El que hubiera habido 5 millones de parados, que no se sabe porque no ha gobernado, ¿no? Bueno, pero el escudo social que se ha plantado cuando el tema del COVID evitó que muchas empresas tuvieran que echar cierre, porque fue una época bastante dura para muchas empresas. Y sin embargo se salvaron muchísimos puestos de trabajo con las medidas que el gobierno puso en marcha. Y ahora también se están poniendo medidas para evitar que muchas familias vulnerables y no tan vulnerables sigan adelante y puedan... Pero si además la historia de este país lo ha demostrado, la crisis del 2010 llegamos a 5 millones de parados. ¿Por qué? Porque las medidas que se tomaron en aquel gobierno del Partido Popular era favorecer, con el concepto de decir hay que favorecer a los empresarios que son los que crean empleo. Los empresarios lo que hacen es, en situaciones de crisis, como he dicho antes, es obtener más beneficios sin mirar si se crean empleos, si se levanta la economía del país y si tal. Por lo tanto, esa es la situación diferente de gestión entre la derecha y entre gobiernos de izquierda y sobre todo con gobiernos donde estamos la izquierda de la izquierda. En cualquier caso, lo que sí habría que, de alguna manera, encontrar el modo de que al final el usuario de a pie, usted, no tengamos que sufrir las consecuencias económicas de cualquier conflicto o crisis, ¿no? Eso es lo que debería de... Es una costa de beneficio de una parte de la sociedad. Claro. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Dicen, bueno, como me van a bajar el IVA, pues yo pago menos de gasoil, que es lo que yo quiero. No, es que si se paga menos de IVA, luego vas a tener más problemas en sanidad, en la escuela pública, en las medidas sociales, en todas esas situaciones. Entonces a los ciudadanos y ciudadanas hay que hacerle ver que las medidas sociales no tienen que ir solo en bajada de impuestos, sino en limitar también las subidas. Y en decirle a los empresarios que en lugar de tener la cantidad de beneficio que tiene, tener un poquito menos beneficio. Bueno, de subida de impuestos también está también harta también la ciudadanía, porque se nos ha subido también mucho los impuestos. Sí, pero la bajada de impuestos, que es lo que preconiza el Partido Popular, porque la bajada de impuestos, ¿qué conlleva? Debate desde luego. ¿Qué conlleva? Es que con los impuestos es con lo que se lleva la sanidad pública, la educación pública, nuestra policía, todo. Si no recaudamos impuestos, porque yo sí quiero pagar impuestos, lo que quiero es que mis impuestos se distribuyan y se gestionen bien, que es lo que tenemos que exigir, que los impuestos que pagamos se gestionen bien. Y que si yo pago mis impuestos, a mí no me importa pagar impuestos, pero después quiero tener una sanidad de calidad, quiero tener una educación de calidad, quiero tener... Eso es lo que tenemos que procurar la ciudadanía. No baja impuestos, porque el dinero, ¿quién lo pone? ¿Los ministros de su bolsillo? ¿El presidente de su bolsillo? ¿El alcalde de su bolsillo? No, lo tenemos que pagar los ciudadanos. Y las bajadas de impuestos, pues después repercuten mucho más en los que más tienen que en los que menos tenemos. O sea que eso en nosotros repercute muy poquito la bajada de impuestos. Repercute sobre todo en la gente que más tiene. Entonces yo creo que nosotros tenemos que esa cultura de la bajada de impuestos, los impuestos tenemos que pagarlos, lo que tenemos que pedir y exigir es que se gestionen bien. Bueno, queda más que clara la postura, también el mensaje que quieren trasladar a la ciudadanía con el tema de los impuestos.
Hasta aquí nuestro programa, ya no da para más. En cualquier caso, nos vemos un poquito más tarde de un mes, porque coge el martes santo y por tanto no tendremos turno la próxima semana para el Partido Socialista, sino hasta después de Semana Santa, con lo cual después de un poquito más de un mes. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio y que les esperamos a ustedes o cualquier otro miembro de su formación. Gracias a ustedes y buenas noches. Y a todos ustedes, ya lo saben, como acabo de comentar, no nos vemos el próximo martes, que tocaría turno para el Partido Socialista, lo dejaríamos para el martes después de Semana Santa. Así que, bueno, pues continúen disfrutando de esta programación y que pasen muy feliz noche.